Bueno, mis amados, vamos a continuar con la serie que tenemos. Acuérdense que iniciamos la serie del Evangelio según San Marcos. Y en esta tarde tenemos el tema, la exclusividad del Evangelio frente a la religiosidad. La exclusividad del Evangelio frente a la religiosidad. Con esa declaración se nota como un distintivo, ¿verdad? Que evangelio, porque mucha gente confunde el evangelio con lo ritual, con lo religioso y con creencia. Sin embargo, el evangelio es un producto de Dios mismo. Por eso el tema en esta tarde. Fíjense que Jesús empezó a tener enfrentamiento con los líderes religiosos. Inmediatamente iniciamos, aún en el capítulo 1 de este evangelio, con los líderes religiosos, escribas y fariseos. La semana pasada estuvimos viendo cómo hubo controversia cuando el Señor perdonó al paralítico que descendieron, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Eso fue una bomba porque precisamente el juicio de ellos, de los fariseos, no estaba lejos de la verdad. Ellos dijeron, pero ¿quién es este? Blasfemo, porque solamente Dios puede perdonar pecado. También vimos, esa narrativa está en los versículos 13 al 17, que no se tocó, pero es cuando Jesús llama a Leví. Leví es Mateo. Y el Señor llama a este hombre a formar parte de su grupo, de sus discípulos. Y este hombre era un recaudador de impuestos. Es decir, eso era escandaloso para el seguimiento que estaban dando los líderes religiosos. Esta persona no tenía parte ni suerte con Dios, suponían ellos los líderes. Pero fíjense quién invita a este hombre, el dueño de la viña. Y en gratitud este hombre, Mateo, fíjense con quién él se relacionaba, con gente como él, ¿verdad? Recaudadores de impuestos, con publicanos y con pecadores. Y este hombre en gratitud invita a Jesús a su casa y nada más y nada menos le hace un banquete. Imagínense ustedes, Jesús no tuvo ninguna dificultad en acudir a ese banquete. De ahí entonces salió diciéndole al Señor, bebedor y comilón. De ahí fue que vino esa calificación que le dieron. Vemos que la reputación de Jesús estaba siendo cuestionada por los líderes religiosos. Ahora en esta tarde nosotros vamos a ver cómo continúan las controversias, y esta vez es en relación al ayuno y al día de reposo. Esta persona seguían a Jesús, pero no con la intención de que reconocerle como el Mesías, como el enviado de Dios, sino tratando de ver dónde él fallaba para señalarlo. Y en esta tarde vamos a leer en Marcos capítulo 2, los versículos del 18 al 28. Y la palabra de Dios dice así: y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron:
¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espiga. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En este texto vamos a encontrar dos preguntas y una conclusión contundente. Dos preguntas, dos respuestas y una conclusión contundente. Y la primera pregunta que traen a Jesús es sobre el ayuno. Y para darle respuesta, Jesús usa tres ilustraciones que vamos a ver. La segunda pregunta es sobre el día de reposo, a lo que Jesús contesta con una ilustración del Antiguo Testamento o una historia que había pasado con David. Lo tercero es la conclusión contundente. Y para iniciar la primera pregunta, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Primero, mis amados, tenemos que ver de dónde viene esta pregunta. Esta pregunta viene directamente de los líderes religiosos fariseos. Y no sé por qué razón algunos de los discípulos de Juan estaban involucrados también con estos fariseos. Por alguna razón, estos discípulos de Juan todavía no habían aceptado a Jesús como el Mesías, como el enviado, como aquel del que Juan había hablado, que había de venir después de él, de quien Juan dijo que ni siquiera era digno de desatar la correa de su calzado. Y aquí, mis amados, tenemos una enseñanza para nosotros. No porque la persona esté expuesta a la palabra de Dios quiere decir que va a obedecerla o que va a seguir los lineamientos que el Señor está demandando en su palabra. Tenemos la evidencia de que esta persona eran los estudiosos de la palabra, sin embargo no identificaron al Mesías, al enviado, aquel en el que descansaba la única esperanza de la humanidad,
Es decir, la promesa que Dios había hecho desde el principio. Aquí ya se había materializado. Estaba el hombre, porque estamos hablando del hombre, Jesús de Nazaret. Jesús, un simple hombre, no era un hombre lumínico, no era un hombre que podía distinguirse como algo extraño. Acuérdense que cuando Judas lo va a entregar, le dice al que yo besare. ¿Por qué? Porque no era diferente a ninguno de los otros. Era un simple hombre, es decir, en apariencia. Entonces, podríamos nosotros estar en la iglesia pensando que sí, que somos cristianos, porque participamos de las actividades y de las cosas que hacemos. Sin embargo, también podríamos nosotros estar diciendo que sí, que Jesús es mi Señor, pero estar viviendo como a mí me parezca, como a mí me dé mi gana, como dicen algunos. Y esto no está lejos de ser igual que un fariseo, porque los fariseos estaban ahí, los publicanos estaban ahí, estaban los saduceos también, y ellos eran religiosos, simple y llanamente religiosos, pero no tenían la revelación del plan de Dios. No sabían los tiempos, no conocían los tiempos, porque estaban frente al rey y no lo identificaban. Ahora, los fariseos eran esos religiosos a quienes Jesús llamó sepulcros blanqueados y quienes perseguían a Jesús donde quiera que iba. Donde quiera que Jesús iba, allí iban ellos con el propósito de encontrarle una falta, con el propósito de poder señalarlo. Precisamente es lo que hacen en esta ocasión. No era que ellos defendían la ley, pues la ley, como dijo el apóstol Pablo, es buena, agradable y perfecta. El tema era más bien las tradiciones que ellos habían elaborado aparte de la ley. Y cabe señalar, mis amados, que ellos a la Torá le habían añadido 613 mandamientos que eran derivados de la ley. Pero fíjense, ellos eran quienes habían derivado 613 mandamientos. Ahora, la pregunta era en torno al ayuno, que es una práctica, ¿verdad?, que todos conocemos, es una práctica religiosa que casi todas las religiones lo practican. Ahora, según la ley, el ayuno debía ser una vez al año, y esto era el día de la expiación. Si este ayuno no tenía propósito o un propósito espiritual, no era más como si hubiera sido una dieta cualquiera. Tenía que tener un propósito especial y precisamente se hacía el día de la expiación. Mientras que la ley decía eso, ellos entonces habían decidido ayunar 2 veces a la semana. Fíjense, de una vez al año, que era lo que decía la ley en Levítico 16, versículo 30, ellos habían decidido practicar el ayuno 2 veces a la semana. Ahora ellos tenían un propósito con eso. ¿Y cuál era ese propósito? Mostrar esa gran devoción hacia Dios para ser visto de los hombres. 2 veces a la semana. Acuérdense del fariseo que estaba orando al lado del publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana.
hago diezmo y hago todo esto. ¿Y qué dijo Jesús de quienes practican la religiosidad para ser visto? ¿Qué dijo Jesús? Que ya tienen su paga, ya tienen su recompensa. Porque si lo hacemos para ser visto, entonces no es Dios quien nos va a recompensar, sino el hombre. Ahora, fíjense bien, al parecer, esta pregunta que ellos hacen de manera como indirecta, porque no la hacen directa, ellos pudieron decir, ven acá, ¿cómo es posible que tú entres a la casa de un recaudador de impuestos? ¿Verdad? Ellos pudieron preguntarle así a Jesús. Sin embargo, ellos no lo hacen de esa manera. Esta pregunta viene porque le había provocado a ellos que Jesús fuera a comer a casa de Mateo, que era un recaudador de impuestos. Tal vez coincidió con el lunes o el jueves. No lo dice la palabra, pero sí sabemos que fueron provocados porque Jesús se hacía acompañar de esa gente que ellos entendían que si él era un maestro de la ley en Israel, no debía dar malos ejemplos. A eso se refería que ellos le reclamaran al Señor. Y fíjense que estaban bien molestos y simulan preguntándole al Señor, ¿por qué tus discípulos no ayudan? Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús entonces lo hacía de la misma manera que ellos. Jesús le responde a ellos con otra pregunta. Y fíjense lo que Jesús le pregunta. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Fíjense, esto fue algo que el Señor le tiró duro. Ellos estaban tratando de ver quién era Jesús y Jesús no estaba simulando absolutamente nada. Jesús se le está revelando tal cual es, tal quien es Él. Y ustedes verán, lo que Jesús está diciendo aquí es que su discípulo no podían ayunar en ese momento porque Él estaba con ellos. El esposo, anoten eso, esa figura, el esposo estaba presente y estar con Jesús es como estar en una fiesta de boda. Fíjense lo que Jesús hace del ayuno, ¿verdad? Que era para estar afligido, compungido. Jesús entonces usa una analogía y es como una boda, como una fiesta de boda. Ahora, esta figura que Jesús utiliza diciendo que Él era el esposo, era un desafío total y contundente para ellos que conocían la ley, que conocían la palabra de Dios. Jesús se declara como el esposo. Esto, mis amados, debió provocar más a los escribas y a los fariseos, pues ellos, como estudiosos de las Escrituras, sabían que el único que se conocía como el esposo, ¿quién era? Dios mismo. Jesús no está presentándose como otra cosa. Si el esposo está con sus discípulos, no deben estar ayunando porque están de fiesta, están con el esposo. Y ellos, escribas, fariseos, saduceos, sabían que esta figura de el esposo no es más y nada menos que Dios mismo. Es decir, que si ellos estaban queriendo saber quién era Jesús,
Jesús se lo estaba declarando con contundencia, con fuerza, sin miedo. Cierto que por eso terminan haciendo lo que terminan haciendo. Y Jesús lo sabía, pero nada lo detenía. Él vino a decir lo que el Padre le había mandado a decir, y eso decía: yo soy el esposo. Fíjense, Jesús no estaba en desacuerdo con el ayuno, porque él mismo había ayunado 40 días, sino más bien con la ocasión del ayuno, pues ellos no habían entendido que había llegado el novio, que es otra figura también que se utiliza para definir al Mesías, al esposo, al novio. Jesús para ellos no era más que un maestro. Bueno, si todos los maestros, aún hasta Juan, los discípulos de Juan ayudan, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué lo tuyo no lo hacen igual? Jesús le dice que esto es un asunto diferente. Aquí está el dueño. Aquí está el dueño y mis discípulos están de fiesta. Así que si ustedes quieren seguir en la religión y haciendo práctica y ceremonia religiosa, no hay ningún problema, síganlo haciendo. Pero mis discípulos no lo harán mientras tanto. ¿Qué les parece? Entonces, mis amados, estar con Jesús es como estar en una fiesta. Y déjenme decirle algo. En el caso nuestro, nosotros no somos invitados. Nosotros no somos invitados. Porque nosotros somos ¿qué? Nosotros somos la novia. Nosotros somos la novia. Él es el novio que vendrá a buscar a su novia, que es que la iglesia es la novia de Cristo. Y luego, mis amados, celebraremos las bodas del Cordero. Ahora yo pregunto, para los que dicen que no hay que estar en una iglesia para ser salvo, la pregunta que yo le quiero hacer a esa persona: ¿con quién se van a casar? Porque Jesús viene a casarse con su iglesia. Por más falta que usted le pueda ver, porque si usted se pone a observar a los hermanos, está cometiendo el error más grande que puede cometer. Jamás, yo tengo 50 años leyendo la Biblia y jamás he leído que diga mirándose los unos a los otros a ver qué sale. Lo que sí yo he leído mucho en la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, mis amados, el Señor, todas esas faltas que usted ve en el hermano, el Señor no la ve, porque el Señor ve a Cristo. No es, oigan, no se equivoquen, no estoy diciendo que no debemos corregirnos los unos a los otros. Debemos hacerlo. Y si el Señor te permite ver la falta en un hermano, es para que tú lo ayudes. No es para que tú vayas donde los ancianos, ni para que tú vayas donde los diáconos, ni para que tú vayas donde el pastor. Tampoco he leído eso en la Biblia. Dice: si tú sorprendes a tu hermano en pecado, llámalo aparte. ¿A quién? A ti que lo viste. Hay hermanos que me han dicho, digo, bueno, como yo no fui que lo vi, no puedo decirle nada porque no sé qué fue lo que pasó. Ahora, tú que lo viste, tienes la impresión correcta. Tú tienes la impresión correcta para corregirlo, pero yo no tengo la impresión correcta. Tal vez, quién sabe qué era lo que estaba haciendo ese hermano, y si yo voy distorsiono todo. Ustedes se dan cuenta. Por eso es que el Señor dice: si tú ve a tu hermano, llámalo aparte, a tu hermano,
Porque también escucho a algunos que dicen, yo no le tengo confianza a esa persona. Pues si tú no le tienes confianza a tu hermano, ¿a quién tú le tienes confianza? ¿Quién será ese que esté aquí que yo no le tenga confianza? Es mi hermano. Es mi hermano. Y le tengo que tener confianza. Por eso es que nuestra mente debe ser renovada. No una mente natural. Yo no le sé ni el nombre. No tiene ni que saberle el nombre. Sino que es un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y que si está aquí es porque está dando testimonio de que ha creído en Cristo. Y es a mí muchos boches que me han dado. En una ocasión, cuando yo no era pastor, y tú eres pastor. Y yo le decía, yo tengo que ser pastor para llamarte. Lo que dice a partir de la falta, entonces tú lo llamas, no a partir de que tú seas pastor. Entonces yo siempre he sido un entrometido en eso. Basta con ser cristiano. Ese es el título que tenemos. ¿Y quién es que no lo tiene? Entonces, mis amados, hoy el esposo, ¿verdad?, no está físicamente, pero no estamos, como él mismo expresó y dijo, yo no lo dejaré huérfano. El esposo no está, pero nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos llena de ¿qué? De gozo, de paz y de amor. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Así como la novia espera el día de la boda, estamos en los preparativos esperando ese gran día. Y mi hermano Lucho está desesperado esperando ese día. Mi hermano Lucho, esperando el día de la boda del Señor. Y entonces, mis amados, ese día, así como llegan todos los días, sin nosotros darnos cuenta, ese día llegará. Y de ese día habla Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. ¿Qué dice en Apocalipsis 19, 7? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Qué gloriosa esperanza, mis amados. Solamente los cristianos tienen esa esperanza. Nadie más. No importa qué tan religioso sea. Nadie más tiene esa esperanza. Solamente los cristianos. Ahora, que los que no son cristianos pueden hacerse cristianos, ¿cierto? Como nosotros nos hicimos, ¿verdad? Porque nosotros no éramos y ahora somos. Es decir, que el Señor, como dice su palabra, su mano no se ha acortado, su misericordia no se ha quitado. Y la segunda ilustración que usa Jesús es una analogía entre odres viejos y odres nuevos, vestido nuevo y vestido viejo. Su propósito aquí, mis amados, es demostrar que el verdadero mensaje de salvación es totalmente incompatible con cualquier tipo de sistema religioso o de obra de hombre o de obra humana. Es totalmente incompatible porque, como decía ahorita, es un producto que viene de arriba. Y eso incluye al legalismo judaico y farisaico, también están incluidos. La primera ilustración muestra la imposibilidad de tener paños nuevos en vestido viejo. Ahora, ¿por qué? Esto está bien claro, mis amados. El Señor, como maestro, siempre utilizaba figura para enseñar, que es la mejor manera. Y en este caso le pone esta ilustración.
porque lo viejo, dice, ya desteñido, no contrasta con lo nuevo. Fíjense que eso se da en todos los casos. Lo viejo que ya está desteñido, ha perdido la fuerza, no contrasta con lo nuevo. Y eso nuevo tira de lo viejo, ¿y qué va a ocurrir? Que es peor la ruptura. En otras palabras, el Señor dice, yo no he venido a remendarle religión a nadie. El Señor no vino a arreglarle religión a nadie, ni acomodarle la cosa. La segunda trata de los odres. ¿Por qué no se podía echar vino nuevo en odres viejos? Bueno, muy sencillo, porque los odres viejos no tenían ya elasticidad, estaban secos. Desde que el vino nuevo empezara a fermentarse, ¿qué iba a pasar? Que se iban a romper. ¿Por qué? Porque no podían expandirse. Y esto impedía que se conservara el vino nuevo en odres viejos. ¿Qué entonces se debía hacer? El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Por eso es que el Señor habla de lo que es la regeneración. Es decir, una persona en su estado natural, es decir, con la naturaleza adámica, no puede encajar con el plan de salvación que Dios nos trae. ¿Por qué? Porque es un odre viejo. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje totalmente nuevo. Por eso es que Jesús mismo a Nicodemo le dijo, a ti te digo que es necesario nacer de nuevo. Tiene que ser nueva criatura. No es que yo voy a conservar la parte adámica y la parte de Cristo del segundo Adán y voy a hacer una fusión. Eso no existe, eso no se puede dar. Ahora, mis amados, en ambos casos, el planteamiento que Jesús quiere enseñar, oigan bien, lo voy a repetir otra vez. El planteamiento que Jesús, no que quería, no, porque hay muchos que hablan de esto como si eso hubiera ya pasado y que no estamos todavía aquí. No, todavía la iglesia está aquí. El planteamiento que Jesús quiere enseñar aquí y ahora mismo, en esta tarde, es que el evangelio de arrepentimiento del pecado no se puede remendar con el tradicionalismo legalista del judaísmo farisaico. No es hacer una fusión con ninguna creencia ni con ninguna religión, ni con obras humanas, para ganarnos nosotros entonces la salvación. ¿Por qué, mis amados? Porque el evangelio es un producto acabado, diría yo. El evangelio fue diseñado y es un producto acabado al que no se le puede agregar ni se le puede quitar absolutamente nada. Es decir, no acepta cambio, no acepta arreglo. De ahí es la exclusividad. Y entonces es un plan perfecto, un plan concebido, mis amados, por la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Fíjense si es confiable, como decía José ayer en la tarde cuando estábamos los hombres en el lugar de la comunidad cristiana. Es totalmente confiable. No hay lugar a duda, porque es un diseño de Dios. Las obras y ritos que ellos
los líderes religiosos le querían añadir no era más, y lo define Isaías 64, que trapos de inmundicia. Porque la palabra de Dios declara que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Así es que no le podemos agregar nada. El vestido viejo, mis amados, y los odres viejos, no es la ley mosaica ni el Antiguo Testamento como creen algunos. Hay grupos religiosos que piensan eso, que no, que ya el Viejo Testamento no va, que la ley tampoco. ¿Por qué? Porque Jesús mismo había dicho que Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. A cumplirla. Más bien lo que Él condenaba era el sistema tradicionalista de la ley rabínica. Acuérdense, esta ley había ensombrecido la ley de Dios, y el énfasis de Jesús no era la ley, sino la tradición de ellos. Eso era lo que Jesús atacaba. Él había venido a cumplir todo lo que el hombre no había podido cumplir de la ley. Por eso es que la ley mantiene su vigencia hasta que es ejecutada, y fue ejecutada. Así es que la ley, mis amados, apuntaba ¿hacia dónde? Apuntaba hacia Cristo. Nos hizo ver a nosotros, los hombres, la incapacidad de cumplirla. Ningún ser humano podía cumplirla, mucho menos nosotros tampoco. Y por lo tanto, ¿qué ocurría entonces, mis amados? Que nosotros teníamos la necesidad de que alguien pudiera cumplirla. Esa era nuestra necesidad, no necesidad de Dios, sino necesidad nuestra de que alguien viniera y pudiera cumplir la ley. ¿Y qué ocurrió? Que ciertamente había llegado ese rey. Ese rey había llegado y cumplió con todo lo de la ley. Vivió como hombre, anduvo como hombre y estuvo como hombre, y fue a la cruz como hombre a morir por nosotros. Y esto, mis amados, lo podemos ver con claridad, pues ya nosotros no necesitamos corderos para sacrificio cada vez que nosotros pecamos. ¿Estamos nosotros degollando corderos cada vez que pecamos? No, porque Él fue el sustituto. Pues el Cordero perfecto hizo un solo sacrificio, una vez y para siempre. No necesitamos un sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, como decía Víctor en las alabanzas, pues ya nuestro sumo sacerdote ya entró al trono de la gracia y está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué hace Él? Nos invita a nosotros a que vayamos confiadamente. Y siempre he dicho, cuando utiliza esa palabra que dice acérquense con confianza, le digo por qué lo dice así. Porque antes, si el sacerdote quería entrar al lugar santo y no estaba preparado, le digo que moría. Y ellos lo sabían. Entonces, ¿quién querría acercarse? Pero todavía quedan muchas personas que tienen problemas con eso. Hermano, ora por mí, porque ellos entienden como que ellos no pueden acercarse. No es que no pida la oración, usted puede pedir la oración, pero mi hermano, ¿quién aquí tiene más prerrogativa que otro en acercarse a Dios y orar? El pastor. Eso no lo enseña la Biblia. Todos somos ¿qué? Hijos. Somos hijos. Lo único que hay diferentes funciones, pero somos hijos.
Y hay hermanos que siguen comportándose como si estuvieran en la religión, pidiendo la oración como que ellos no pueden ir al trono de la gracia. Pues mire, la palabra dice: acérquense con confianza. ¿A quién? A los hijos, a los hijos. Y podemos nosotros ejemplificar esto fácilmente. Fíjense, cuando la mujer es sorprendida en adulterio, se la llevan a Jesús, porque ciertamente la ley mandaba que se apedreara. Era verdad. Jesús no le dijo que era mentira. Ahora, como Jesús iba a cargar con su culpa, con la culpa de la mujer, Jesús vistió a esta mujer con su vestidura de justicia y por eso la absolvió. Le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Se han ido, Señor. Y le dijo: yo tampoco te condeno. Pero era porque él iba a cargar con esa culpa. También vimos en Lucas capítulo 1, versículos 40 y 41, cuando Jesús tocó a un leproso. Jesús pudo haber sanado a ese leproso sin tocarlo. Ahora, ¿por qué el Señor lo tocó? La ley decía que cualquiera que tocara a un leproso era ¿qué? Era inmundo. Entonces Jesús se hizo inmundo para sanar a ese leproso. Ahora, ¿por qué Jesús se hizo inmundo? Porque él iba a pagar el precio. Ustedes se dan cuenta, ahí están las ilustraciones que nosotros tenemos. El rey había llegado a cumplir la ley y a establecer el glorioso pacto de perdón y de misericordia. Y fíjense, mis amados, que esto era lo que Dios había dispuesto según Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. Como dice el apóstol Pablo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Pero no solamente eso, sino que también entonces nos dio a nosotros ese privilegio de que vayamos a reconciliar a otro con Dios. ¿Usted quiere algo más extraordinario que eso? Que usted pueda decirle, óigame, a quien sea, no importa cómo esté, óyeme, tú puedes reconciliarte con Dios. Tú puedes reconciliarte con Dios. Pablo mismo llegó a decir que Dios había venido a morir por los pecadores, de los cuales él era el primero. Y así debemos considerarnos cada uno de nosotros. Y la segunda y última respuesta es sobre el día de reposo. Fíjense, en esta ocasión vemos que los líderes religiosos insisten en negar la conducta, es decir, en tener esa conducta necia de no aceptar a Jesús como el Mesías. Y andan detrás de él para buscar motivo o ocasión para acusarle. Solamente, no estaban en otra. Fíjense que ellos enviaron alguaciles para que le apresaran a Jesús. Y cuando estos alguaciles fueron y oyeron a Jesús hablar, así como yo estoy diciendo en esta tarde que Jesús era directo. Jesús le dijo: aquí está el esposo, aunque le cortara la cabeza. Y Jesús era directo con lo que decía. Y cuando estos alguaciles lo escucharon a Jesús hablar, se devolvieron y le dijeron a quienes los enviaron: óyeme, jamás hemos escuchado a ningún hombre hablar así. Porque Jesús era más que hombre, es Dios, es Dios, no es que era Dios, no, es Dios. Y estos alguaciles no tuvieron más que ir y decirle. Ahora, ¿qué dijeron ellos? Hasta ustedes se están dejando engañar. Fíjense, porque el que no va a creer, no va a creer. Ese día de reposo, mis amados, que ellos con tanta alarde, hacían tanto alarde de su piedad y de su fanfarronería religiosa. Pero ¿qué hizo Jesús?
dice que mientras los discípulos iban con Jesús, tuvieron hambre y recogían las espigas y las frotaban con las manos para comer el grano, cosa que era lícita según la ley. Si nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 23, el versículo 25, ¿qué dice? Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Aquí vemos que la ley lo permitía, pues ellos no estaban metiendo la hoz, sino que estaban frotando con las manos las espigas y la comían, es decir, tal cual como decía la palabra. Ahora, ellos no conformes con eso, porque lo que querían era encontrar ocasión para condenar a Jesús. Fíjense lo que habían hecho ellos. Habían añadido a la ley de sábado 39 cláusulas, le habían ellos agregado 39 prohibiciones, además de lo que decía al día de reposo, por lo que no se podía hacer un nudo, porque ya ellos lo consideraban trabajo. No se podían escribir 2 letras, porque ya ellos lo consideraban trabajo. En fin, sus leyes tenían como propósito que ponerle carga pesada al hombre. Y Dios tenía o tiene algo que es totalmente diferente. El sábado, como Jesús le dijo a ellos, no fue hecho por causa, el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre, es decir, a favor del hombre, para que el hombre descansara, para que el hombre tuviera tranquilidad, para que el hombre tuviera espacio, ¿verdad? Ese era el propósito del sábado, no cargar al hombre. Y hoy, mis amados, ¿cuántos líderes religiosos no hacen lo mismo? Con una salta de cosas que hay que hacer, de religiosidad, de práctica, cierto, que tenemos que hacer la obra del Señor, servirle al Señor, todo eso es cierto y tenemos que hacerlo. Ahora, jamás pretendamos nosotros ganarnos la salvación por cosas que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos cosas para ganarnos la salvación, la palabra de Dios dice que nosotros estamos provocando a Dios a ira, porque ya Dios ha dicho cómo es que somos salvos. Jesús lo dijo con claridad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que el único medio es Jesús. Si tú puedes hacer cosas para Dios, bien hecho, pero jamás la haga pensando que le va a agregar algo o que va a tener puntaje con Dios. Mis amados, lo que el Señor también quería enseñarle a ellos con la historia que le hizo en Primera de Samuel, capítulo 21, versículos 3 y 4, cuando David llegó al templo, que andaba huyendo de Saúl y tenía hambre, David va al sacerdote a ver si tiene panes, porque siempre habían panes que ya no estaban consagrados. Pero resulta que cuando David llega donde el sacerdote, los panes que habían eran panes que habían sido consagrados y solamente podía comerlo el sacerdote, no podía comerlo nadie más. Ahora, frente a qué es hambre que tienen, esta es la necesidad. Vemos que el sacerdote le da los panes a David. David come los panes porque fíjense, es la intención, es la motivación. Y jamás registra la Biblia que hayan faltado, que hayan pecado. Y se comieron los panes de la proposición.
que solo era lícito al sacerdote comerlo. Ahora, ¿qué quiere el Señor enseñarnos con esto? Lo que dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Aquí está alguien mayor que David, le diría el Señor a los fariseos el día de sábado: y mis discípulos tienen hambre y van a comer. Ustedes tienen que entender que el sábado fue hecho por causa del hombre, para favorecer al hombre, no para que el hombre se sometiera a esclavitud. Realmente, mis amados, nuestro Dios sabe que el ser humano tiene necesidad de reposar el cuerpo. Necesitamos hacer una pausa. Y esto lo dijo ¿quién? Nuestro creador, nuestro diseñador, el que nos diseñó, el que nos creó. ¿Y quién mejor que Él sabe lo que nosotros necesitamos? Así es que, mis amados, tratemos de descansar, de no pasarnos, excedernos en el trabajo, sino sacar tiempo para descansar, porque es necesario. Y finalmente, luego que Jesús explica esto, Jesús concluye diciéndole: yo soy Señor aún del día de reposo. Con eso el Señor aquí otra vez vuelve y les revela a ellos: yo soy Dios. Yo he creado el día de reposo, no para que mis acciones sean reguladas por Él, sino para regular las acciones del hombre. El propósito no era regular a Dios, la agenda de Dios, pero sí la agenda del hombre. Así es que, mis amados, en conclusión, primero, Cristo vino a traer el gozo que se siente cuando sabemos que no somos invitados a la boda, sino que somos la novia misma, y que un día regresará el esposo, y esa esperanza debe de sostenernos gozoso a la espera de ese gran día. Segundo, que el evangelio es exclusivo, no admite relativismo. Nada hay que se le pueda añadir al glorioso evangelio de la obra redentora de Cristo. Tercero, los odres viejos podrían representar en el hombre un corazón no regenerado, en el cual es imposible contener el vino nuevo, que es la palabra de Dios. De ahí que muchos no la pueden retener. Muchos no pueden retener la palabra de Dios por mucho que escuchen. Solo el odre nuevo, un corazón de carne, el que nos da Cristo, puede recibir la palabra, la cual expandirá, crecerá y mantendrá el nuevo vino cada vez mejor. Nuestros odres podrían estar viciados por patrones de conducta que heredamos de nuestros padres, conductas farisaicas como el hacer acepción de personas, confundir nuestras responsabilidades cristianas y creer que el activismo, el dar, el ayunar, la vida devocional, venir a la iglesia, que son muchas cosas que debemos hacer, pero estos son solo responsabilidades, mis amados. Jamás aportan puntaje para entrar al cielo y ser acepto delante de Dios. Sería un error pensar de esa manera. Y cuarto y último, mis amados, recordemos darle al hombre el valor que le da Jesús y a entender que la misericordia está por encima de cualquier sacrificio
religioso que pudiéramos hacer. La misericordia está por encima de cualquier rito o ceremonia religiosa que nosotros pudiéramos hacer. Así es que no hay nada que añadirle a la gloriosa obra de nuestro Dios. Puesto de pie, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a estar unos minutos para recibir una información que tienen unos hermanos y vamos a concluir. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor. Damos gracias por tu palabra, oh Dios. Damos gracias porque en ella, Señor, encontramos, Señor, esa libertad que tú dices que nos da. A quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la comprensión de tu palabra, la comprensión de tu plan, Señor. No es religiosidad, no es simular una creencia, Señor, sino es confiar en tu obra que tú hiciste, Señor. Gracias, gracias porque nada pusimos nosotros, Señor, sino que todo viene de ti, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos da la seguridad de nuestra salvación. Gracias, Señor. Gracias por Jesús. Amén.